7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y si usted escuchó una voz, es la de Camila Martínez, secretaria de Comunicación del Partido Morena, que ya llegó al debate y ya se está debatiendo en esta mesa antes de la pausa. Y bueno, Camila, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Igual Itzel Arellano, tesorera nacional del PAN. Bienvenida, Itzel. Gracias a ti y a tu auditorio. Y Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI. Como cada semana me da mucho gusto saludarte, Igualmente, Sofía. Juan, muchas gracias. Uno de los temas, no el único evidentemente, pero con el que vamos a arrancar el día de hoy, y por narrativa, porque tenía una entrevista antes del corte sobre este tema, es uno que me preguntaron en la mesa, ¿y por qué lo vamos a llevar? Es una nota roja, es algo muy morboso, pues que es este lamentable caso en el que una mujer de 74 años pues dispara contra dos sujetos, a uno lo asesina en el lugar, un joven de 19 y otro muere en un hospital. ¿Por qué les dispara? Porque pues dijo que ocuparon una vivienda suya. Entonces aquí el tema de fondo es que una persona que se asume como víctima no confía en la autoridad para poder resolver su querella y decide, ante la sensación de ser víctima de la impunidad, convertirse en victimaria, arropada por esa misma impunidad que la llevó, de acuerdo a su criterio, a esa acera con una pistola, a dispararle a dos sujetos. Y aquí el llamado, me parece, es a la autoridad, Camila Martínez de Morena, porque más allá de la nota y de la nota de seguridad o nota roja, como se le decía antes, es un reflejo que existe en algunas partes de la República Mexicana y de otros lugares del mundo. Sí, de acuerdo. Hay que decirlo, de que pues estás en la ley de la selva y no hay una autoridad que te pueda proteger ante lo que consideras una pues como te puedo un decir, atropello, una injusticia, una ¿no? injusticia, sí, creo que es importante cuando vemos estos casos, que terrible, de verdad lo que estuvimos viendo, porque salió el video de pues de los balazos que se dieron, y no solamente eso, sino vimos en redes sociales cómo se comenzó a utilizar la imagen de esta señora, ¿no? Como para reivindicar, ¿no? El hacerse justicia por la propia mano. Y sí quiero decir que la violencia no surge del vacío, ¿no? Sí tiene que ver con un abandono institucional, ¿no? Creo que en este caso también, porque el tema es por un predio, ¿no? Entonces también por la falta de regularización territorial, por la falta de acceso a la vivienda de manera muy desigual, ¿no? Y bueno, por otra parte también, pues este tema de la justicia. Si bien hoy, afortunadamente, el mismo día que sucedió este acontecimiento, la señora fue detenida, ¿no? Claramente, haber sido madre, lo señalaban, ¿no? De un diputado, exdiputado del PRD, ¿no? Pues viene, o sea, uno no puede dejar de pensar que, claro, pues eran aquellos poderosos que se creían con absoluta Arropado impunidad, por Morena, ¿no? el día de hoy. Nada más quiero decir, ¿no?, que salió una nota desinformativa a través de algunos medios de comunicación. En este momento, Morena está publicando un desmentido al respecto, porque el señor diputado, hijo de esta señora, no es militante de Morena, no está en ninguno de nuestros registros. Esa fue una tarea que hicimos el día de hoy, ¿no? Y por supuesto, pues nuestro movimiento está haciendo, ahorita hablaré un poco más de eso, lo pertinente para garantizar que haya una atención a las causas, ¿no? Un acceso digno a la vivienda y sobre todo que no sucedan estos casos de impunidad que hemos visto no solamente en este caso en Chalco, sino en buena parte de las zonas del país, ¿no? Ahí está. A mí, Itzel Arellano, del PAN, no sé tú qué opines, me gustaría dentro de este tema hablar de la ausencia por parte de la autoridad, de la ausencia por parte del sistema de justicia, por la ausencia por parte de las autoridades municipales, de las autoridades estatales, de las autoridades federales, y la percepción que se construye alrededor de que la impunidad es la última herramienta para acceder a la justicia, y no de que si es de Morena, que si es del PRI, porque si eso nos vamos, pues los del PRI mataron a su propio candidato, ¿no? O sea, no irnos por un tema politiquero, sino la ausencia por parte de la autoridad para que este tipo de cosas no suceden. A reserva de lo que tú opinas. Lo que yo creo, sí, definitivamente, es que sí hay que hablar de la gravedad de la impunidad, pero tampoco me gustaría excluir a los responsables, porque, o sea, si bien de acuerdo, ¿no? Es un tema sistemático, pues también las autoridades emanan de un partido político, y la verdad me parece muy cómodo este discurso de los últimos tiempos, cuando entonces empiezan a pasar los redes en el país y entonces sale el gobierno con un discurso de todos hay que unirnos y todos hay que luchar contra el problema. No, porque no se quieren hacer responsables, sino quieren asumir la responsabilidad. Reciente. Permítame, Mira, solo déjame terminar mi argumento y quiero sigues. decir que es un discurso que Morena siempre ha tenido. Bueno, Incluso cuando el presidente Donald Trump
se opuso o estuvo humillando a Enrique Peña Nieto, porque eso fue lo que sucedió. Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la unidad, porque es primero nuestro país. Y por eso totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo que primero es Chalco, nuestro país, en eso sí coincidimos 100%, Camila. Sin embargo, sí hay que hacernos, ¿no?, cargo de las cosas que sí son responsabilidad del gobierno y de las autoridades que no están atendiendo a las personas, ¿no? Definitivamente lo que pasó aquí fue gravísimo. Entonces, bueno, primero, hablando de este caso particular, queremos decir que este delito, por ejemplo, el delito de despojo, aumentó 50.8% aproximadamente en los últimos años. ¿Y qué significa esto? ¿No? O sea, a ver, estamos teniendo el delito en aumento porque no hay, en efecto, ninguna respuesta de las autoridades para este tema. Las personas están yendo a las fiscalías a denunciar, que son las encargadas de las investigaciones, y las fiscalías no están dando respuesta. Hay miles de carpetas abiertas que no tienen ninguna resolución, y eso deriva en que haya una frustración tal que lleva a una señora de la tercera edad, independientemente de quién sea su hijo, a tomar un arma y dispararle y quitarle la vida a alguien. Ahora, desde Acción Nacional definitivamente jamás vamos a estar de acuerdo con que una vida sea tomada, en ningún sentido. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es tener el respeto por la propiedad privada, que creo que es algo que el gobierno hace muchísimo, no nos ha garantizado, y sobre todo el respeto a la vida digna de las personas, que en este caso, lamentablemente, ninguno está sucediendo. O sea, ni para el caso de los invasores, ni para el caso de la señora. Sofía Carvajal, del PRI. Gracias, Juan. A mí me parece que este problema es un problema sistémico que viene de varios años atrás, de un deterioro institucional importante, mal atendido en los gobiernos de Morena. Estoy de acuerdo en que hay un marco regulatorio robusto que no sirve, está solamente en papel, porque no hay voluntad política para que sea distinto, para que las cosas... Y hablo a un nivel de municipal, estatal y demás. No hay la voluntad política porque la corrupción es rampante. En todos lados, cuando tú te enteras de que alguien tuvo un accidente de coche simplemente, la cantidad de dinero que les piden desde que los llevan a donde los tengan que llevar, ya empiezan a pedirles dinero y la gente se empieza a arreglar a partir del dinero, no a partir de lo que dice la ley. Y eso es en muchos casos distintos. O sea, esto es un problema que si no nos ponemos de acuerdo todos los ciudadanos para que sea distinto, claro, la gente obviamente cree que la alternativa es tomar justicia por propia mano, porque están hartos, porque la gente está cansada de no tener respuestas del gobierno, está cansada de no tener con qué defenderse, está cansada de que esto sea como la ley de la selva, porque en eso se ha convertido nuestras comunidades en la ley de la selva. Y cuando tienes un tema como el de Teuchitlán, que te expone a un tema de violencia tan brutal, todavía afecta más esa psique de la gente que está ya acostumbrándose y normalizando niveles de violencia inconcebibles. Camila Martínez, pues la Cuarta Transformación es una revolución cultural. Hay un partido que es Morena, pero se habla sobre un partido proyecto que tiene que ver con un cambio cultural. Esto es parte de eso, ¿no? Totalmente. Y fíjate que ahorita quería hablar sobre un tema que comentaba la compañera de Acción Nacional. Creo que no solamente se trata de un tema de proteger la propiedad privada, ¿no?, sino de generar las condiciones de que la gente tenga, uno, acceso a vivienda digna, que no sea de manera desigual. Dos, la doctora Claudia Sheinbaum, por ejemplo, parte de lo que se está haciendo con este proyecto de vivienda para el bienestar es la regularización territorial, ¿no? Porque vivimos en un país donde desafortunadamente mucha gente no tiene certeza jurídica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo Claudia Sheinbaum? No solamente construir 1 millón de viviendas, sino también dar regularización territorial de 1 millón de viviendas para que la gente no tenga que tener estas situaciones, ¿no? Ojo, ¿no? Quiero decir que el tema de el cártel del despojo, ¿no?, es una cosa que hemos denunciado también. Por ejemplo, en la alcaldía Benito Juárez, donde llega la mafia inmobiliaria, ¿no?, sacan sobre todo a los adultos mayores de sus viviendas, ¿no?, y luego construyen, ¿no es cierto?, ¿no?, y luego construyen sus edificios absolutamente irregulares, ¿no? Un minuto. Apenas en febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum entregó las tarjetas de programas de mejoramiento de vivienda de bienestar en Chalco, ¿no?, que son
son 400,000 pesos para que la gente pueda mejorar sus viviendas. No solamente que puedan construir un cuarto extra, no solamente que puedan tener más seguridad y que en también su hogar, se los condicionan, ¿no? Eso por un lado. No, y justamente, fíjate que justamente eso fue el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta fue al evento y dijo, ¿quiere decir que yo les entregue esto, que ustedes pertenezcan a un partido político? Y todos contestaron, no. Bueno, pues quiere decir que nos van a segundos. estar condicionando, y todos contestaron, no, porque ya no hay clientelismo. Lo que hay sí lo hay, y los programas sociales les voy a decir, es muy difícil. Y te lo puedo decir, fíjate, una por una, porque de propia mano, te lo puedo porque decir de eres propia priista, mano. No, pero no te porque yo preocupes. tengo un pariente muy cercano a mí, mira, que vaya te voy a a hacer trabajo explicar social una en cosa. las escuelas, públicas. Y en los patios de las escuelas públicas están las lonas de Morena y están los papás. Es que lo veo, tengo pasa. Bueno, están denúncialo. Claro. Itzel Arellano. Pero no, del nada más PAN. quiero decir, Por nada favor, más, concluye. nada más 15 quiero segundos, decir, Camila. Nada más quiero decir una cosa más. Salió una encuesta esta semana que se llama Lexia, donde le preguntan a la gente, ¿qué prefieren, no? Si un programa social, me parece que salió en Nexos, un programa social o un trabajo bien remunerado y digno. Y la gente dijo que un trabajo bien remunerado, ¿no? Entonces, no hay clientelismo. Y uno de los reconocimientos que hacen a la Cuarta Transformación es, uno, el aumento salarial, dos, que somos uno de los países que hoy tienen menor tasa de desempleo. Gracias. Gracias a la Cuarta Transformación. México es un país precioso y en efecto en México sí tenemos una convicción profundamente aspiracionista. Es decir, los mexicanos sí, claro que vamos a salir a luchar. Permíteme, sí vamos a salir a luchar por un mejor trabajo. Les voy a apagar el supuesto. micrófono porque Entonces, pues ya no puede ser que no se dejen hablar entre ustedes y los principales afectados son quienes nos están escuchando. Totalmente de que ya acuerdo. nos dijeron, no estamos escuchando la conversación porque Sí. hablan tres al mismo tiempo. Podemos abrir los micrófonos. Itzel Arellano, por Gracias. favor, tienes un minuto Gracias, y medio. Juan. Ok, entonces, bueno, México en efecto es un país profundamente aspiracionista. En efecto, nosotros queremos tener mejores trabajos. En efecto, no queremos depender del gobierno. Pero lamentablemente parece que al régimen eso no le entra en la cabeza. Y entonces arman un sistema que hace a las personas dependientes de los programas sociales. Y me parece descarado que Camila venga aquí a decir que no hay clientelismo cuando vimos que más del 10% de la población estuvo, digamos, su voto estuvo ligado, o el incentivo de su voto estuvo ligado a el programa social, porque además los amedrentaban. Los siervos de la nación muchísimas veces van y les dicen que les van a dejar de dar apoyo si no votan por Morena. Entonces, bueno, eso por una parte. Ahora, respecto al tema de la reconciliación social, no nos confundamos. Por supuesto que para nosotros es importante el llamado a la reconciliación y a la unidad por el país, porque México está por encima de todo. Sin embargo, eso no excluye que no se hagan responsables de las cosas que les tocan. Entonces, digamos, es muy fácil venir con el discurso de hay que unirnos todos para no asumir la responsabilidad de que están gobernando mal y que nos tienen en situaciones deplorables en términos de seguridad y en términos de vivienda. Y por último, celebro de verdad muchísimo el tema de que la presidenta tenga un plan integral de vivienda, que además es una de las propuestas de Acción Nacional, así que pues venga, métanlas y con muchísimo gusto nosotros le damos para adelante para el tema de generar un plan integral de vivienda social. Permítanme, ya voy a terminar. Es que están levantando para la mano. generarnos un plan integral de vivienda social para que nadie se vea obligado a invadir un predio por necesidad. Eso sí es necesario y es de verdad ya urgente. Sofía Carvajal, pues aquí la pregunta, ¿no? Ante el señalamiento. Te quiero decir 3 cosas. Nada más déjame plantearte esto, porque es lo que tú dijiste sobre políticas clientelares relacionadas con los programas sociales. ¿Cómo pueden ser clientelares si se elevaron a rango constitucional? No, se condicionan. Esa es pero la política si son de rango cuando constitucional. sí, pero cuando se condicionan a que tú puedas alinearte a Morena o adherirte a Morena o afiliarte a Morena. Son constitucionales. Sí, pero de todas maneras las estás tú, la gente no lo sabe y la gente se ha dicho cree, en todos lados. Sí, pero la gente sigue siendo muy ignorante. ¿No será por eso que el PRI, el PRI le está yendo como le va en las elecciones, por decir decirle al pueblo de México ignorante, Sofía? No es que sea, bueno, Lo no le acabas quiero de decir decir. ignorante, pero sí hay mucha ignorancia en el tema de la política y de lo que sucede. Sí. En los programas sociales que Acción Nacional de verdad luchó muchísimo porque la gente pudiera conocer esta información, pero lamentablemente la gente no tiene conocimiento de ello y no porque sean ignorantes, sino porque hay siervos de la nación encargados de ir a decirles a sus casas Sofía Carvajal, bueno, yo nomás les digo que en todas las mañanas se dice, ¿eh? Pero a ver, Sofía Carvajal. Yo nada más te quiero hacer una aclaración primero. El PRI no mató al candidato.
Y eso nunca lo vamos a poder aceptar. O sea, es una afirmación que no podemos decirlo. ¿Cómo se llama? Beltrones. Lo dijo. No dijo podemos video, decirlo porque no podemos decir que el PRI... No, él no dijo eso. ¿Sí? Él no dijo eso. No, yo no tengo acusaciones de haber matado a Colosio. Él no dijo como eso. Beltrones sí. Dijo acusaciones, pero yo no puedo aceptar que se diga que el PRI... Tu presidente... no, nada con mi presidente. El PRI no puedo aceptar que se insinúe o se declare que el PRI mató a Colosio. Eso es un hecho. Y dos... Sí queremos, obviamente, el tema de la unidad nacional, pero obviamente para que haya unidad nacional tiene que haber diálogo y tiene que haber lo que teníamos nosotros, que era un cabildeo de buen nivel, de alto nivel, con todas las fracciones. Y es lo único que en este gobierno y en estas legislaturas no ha habido, ni en la pasada ni en esta. No ha habido diálogo, no hay manera de cabildear. Y sí es muy importante que saber y entender que para que un país avance tiene que ser a base de negociación y se tienen que tomar en cuenta el pluripartidismo, porque eso es la democracia. Camila Martínez, por favor, lleva levantando la mano. Un ratote. Yo nada más quiero decir que aquí es 2 contra 1 porque es el PRIAN contra Morena y acá tienen el doble de participaciones y de espacio que unas, ¿no? Pero mira, a ver, te voy a decir una cosa. Nosotros no podemos resolver el tema de las desigualdades y de la violencia si no resolvemos primero un problema de desigualdad que hay en este país, ¿no? Y entonces, mientras hemos visto cómo, por ejemplo, Jorge Romero hace unos días, el presidente nacional del PAN, decía, nosotros sabemos que la gente no nos escucha porque las mayorías son ignorantes. Así lo dijo el presidente del Partido Acción Nacional. Y te lo voy a enseñar. No se preocupen. Ustedes vean el día de hoy La Moreniza, el podcast de la transformación en las redes sociales de Morena, y ahí está el video de cómo lo dijo Jorge Romero. Y te voy a decir, Juan, hay un bueno, te lo voy a traer la próxima vez, te lo voy a traer para que lo veas y ahí me opinas. Pero miren, mismo, no dijo que nosotros lo que estamos traigan sus videos, continúa Camila. La próxima semana aquí todos. Nosotros lo que estamos construyendo son 2 cosas, ¿no? Un minuto, ¿eh? Por un lado, ¿no? Un sistema donde haya igualdad para todos, donde se construya vivienda accesible para todos, no cárteles inmobiliarios, no grandes edificios para los ricos, que además lo que han hecho, por ejemplo, en Benito Juárez es desterrar a la gente que toda su vida había vivido en BJ. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿no? Atender las causas de la violencia, no solamente... Ya te dejé hablar. Ajá, no solamente el tema de la coordinación entre las autoridades, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, ¿no? El trabajo con las fiscalías, que hoy funcionó muy bien, ¿no? Sobre todo la atención a las 10 causas, segundos. ¿no? Entender que la violencia surge, ¿no? De que solamente unos cuantos acaparen. Lo que vimos el día de hoy no es otra cosa y no podemos seguir permitiendo, ¿no? Que haya quienes quieran hacer fuerza por su propia mano. ¿Por qué? Porque han tenido un esquema neoliberal, ¿no? Donde las facilidades no solamente de vivienda, también de salud, también de educación, también de acceso a energías, ¿no? Estuvieron absolutamente privatizadas. Ahorita no hay hasta que el PRI se volvió de derecha y lo privatizó. No es de derecha, nunca se hizo de derecha. El PRI no es de derecha. Entonces, ¿por qué las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto? Centro-izquierda. Ustedes traicionaron la izquierda. Ese fue el problema. No, somos un partido de centro-izquierda. Después de que tuvimos la crisis económica, Salinas, por ejemplo, de absolutamente de derecha. Vimos, por ejemplo, con Zedillo, no me digas que no, la privatización de los ferrocarriles y peor, derecha con corrupción. A ver, ¿no? perdón, creo porque que estás perdiendo un poquito el hilo. Itzel, 15 segundos. Y no se fue a trabajar. Sí, gracias. A ver, el tema es, no perdamos el foco respecto a esto. El tema con esta señora, que lamentablemente fue orillada a esto, es que hay múltiples denuncias que permanecen años sin resolverse. Entonces, en muchos de los casos, los propietarios que están pagando con muchísimo esfuerzo una propiedad, terminan a merced de estos grupos que se dedican a quitarles su patrimonio construido con años de esfuerzo. Es lo que me acaba de decir la persona que acabo de entrevistar, que es socióloga sobre este tema, la doctora Carla Zamora. Ese es el fondo del asunto. Exactamente, ese es el punto. Y le agradezco que nos haya acompañado. Por favor, Gracias. Camila.